Momentum TV presenta. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Soy Rodrigo Vanegas. Les doy la bienvenida a Momentum Corporativo. La verdad, desde Reforma, donde pues hay un tráfico. En Reforma no solamente hay tráfico de autos, también hay tráfico de helicópteros, ¿no? Entonces, desde aquí, desde el mero centro de los negocios del país, está a un lado de nosotros la Bolsa Mexicana de Valores, por un lado, pues estamos por aquí, ¿no? La verdad, les damos la bienvenida, muchísimas gracias. Les mando un saludo cordial a Adriana Núñez, a Marcela Gasca, a Israel García, a Carlos Olivera. La verdad, estamos muy contentos y les saludamos con mucho gusto. Oigan, dos notas principales para comentar el día de hoy. La primera tiene que ver con TV Azteca. TV Azteca dice que ya no quiere volver a hacer telenovelas en el país, dice que no son rentables, las va a dejar de hacer. Y pues el corredero de gente a Televisa, yo no sé si Televisa tenga los márgenes de utilidad que él comenta, lo dudamos, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero sí es algo muy importante, porque antes las televisoras decían que el principal renglón de crecimiento económico era las telenovelas, ¿no? Vamos a ver. En segundo punto está una nota de Rotoplas. Ustedes saben que ellos hacen como unos tinacos así grandototes, enormes. Ellos pusieron una planta en Minas Gerais, en Brasil. Dicen que van a cerrar una de las fábricas, pues porque no se ha podido recuperar la inversión, entonces van a retirar de allá una de las fábricas. No se salen de Brasil completamente, pero sí de esta provincia. Entonces, pues es algo muy interesante. Oigan, con el crecimiento, en tercer lugar, con el crecimiento de las industrias que hay en el país, sobre todo en el Bajío, les autorizaron a Guanajuato iniciar la construcción de un tren alrededor de toda la ciudad para que se trasladen todos los trabajadores. Esa es otra de las notas más importantes. Y gracias también a la instalación de nuevas plantas de producción en el país, también las desarrolladoras de casas pues van a poner muchas casas allá en el Bajío. Yo les comentaba, no en esta ocasión, sino desde hace un tiempo, que esta zona va a crecer bastante. Felicidades al Bajío, y ojalá que ese sea el punto, que se expanda hacia otras partes del país y nos especialicemos un poco más en los autos. Bueno, México tiene toda la infraestructura para ser una verdadera potencia automovilística. Oigan, pues hay más cosas. En este programa vamos a tener una entrevista especial con la arqueóloga María de Jesús Albizar. Entonces, estén muy contentos, muy prestos a ver esta entrevista, que en unos momentos vamos a ver. Vamos a ir un breve corte, regresamos. Hey! What's up? Just testing out my new rig, playing some League. What's up, man? Gonna get started when you're on. I got you. Yes! All right, man, I gotta take off. Muy buenos días a todos ustedes. Les damos la bienvenida a Momentum Corporativo. Muchas gracias
La verdad es que el objetivo del programa, como ustedes bien conocen, siempre es el de conocer a las personalidades, a las empresas, a los científicos, a las personas que van construyendo nuestro país día a día. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y les quiero presentar a la arqueóloga María de Jesús Alvízar, que nos acompaña el día de hoy y que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muy buenos días por Muy la buenos días. invitación. Para comenzar un poquito, quisiera ver que nos platicaras un poquito de las actividades que estás haciendo ahorita, Mario. Bueno, pues como parte de las actividades que yo realizo actualmente, mi trabajo como arqueóloga es hacer investigación sobre el desarrollo de la historia del vidrio en México. Es cuál ha sido el proceso que ha tenido la fabricación de vidrio a partir de la llegada de los españoles, que fue un oficio que ellos introdujeron a América. Realmente no se conocía la fabricación artificial de vidrio como tal en la América. Se trabajaba vidrio natural por parte de los naturales de toda América, pero no vidrio artificial tal cual conocemos, que Sí. es un proceso totalmente distinto. Sí. Entonces, ha tenido su desarrollo muy particular y eso es lo que yo estoy trabajando desde hace algunos años. Desde hace algunos años. ¿Qué has encontrado, María de Jesús, en la parte de esta historia tan rica desde la colonia? Pues bueno, comenzó en 1400, bueno, la conquista fue en 1521, Así es. ¿no? Llegaron los españoles, me trajeron muchas cosas. Desde entonces podemos encontrar vestigios de vidrio. Así es, aunque son pocos los vestigios de vidrio que se han localizado de esa época, que estaríamos hablando de fechas muy tempranas, generalmente en las excavaciones siempre se localiza vidrio muy moderno, dependiendo del contexto en el que se esté trabajando y de las capas en las que se vaya haciendo el registro arqueológico. Para ese vidrio de época muy temprana es en sitios donde hubo asentamientos de españoles, Sí. porque ellos trajeron dentro de sus enseres domésticos cotidianos objetos de vidrio. No eran muchos porque los objetos de vidrio son objetos muy frágiles Sí. y pesados. Sí. Entonces ellos trasladaban botellas, en fin, objetos que ellos necesitaran y a partir de entonces se ha ido acrecentando un poco más el uso de objetos de vidrio en México a la fecha, ¿no? María de Jesús, una pregunta aquí. Pensando un poquito en lo que, bueno, la influencia española obviamente la tenemos, y los españoles de los árabes, ¿no? También. Así es. Puede haber una mezcla de estilos que encontremos aquí dentro de México. Sí, se han localizado. Desafortunadamente aquí en México es muy poco el trabajo. Estamos partiendo casi de cero en cuanto a esta investigación sobre el vidrio como material arqueológico. Hay muchísimos materiales arqueológicos que nosotros trabajamos, que nosotros hemos investigado, pero al vidrio particularmente no se le ha dado mucha importancia, no existe gran interés por parte de los compañeros, ¿no? Entonces, no hay trabajos muy profundos sobre el tema. Entonces, la poca información que tenemos o los pocos vestigios, fragmentos generalmente de vidrio que se han recuperado en excavaciones, de ese vidrio muy antiguo que estaríamos hablando del siglo XVI, XVII, sí se han detectado en esos sitios tempranos particularmente, no aquí en México que yo sepa, pero sí en otros lugares como en
Cuba como en la Florida, Sí. que fueron los primeros asentamientos aún antes de que se conquistara Sí. territorio actualmente mexicano. Y sí es notoria esa relación de estilos con el estilo andaluz que traían los españoles. ¿Por qué? Porque estaba muy reciente la situación de que habían por fin logrado deshacerse de los árabes en el territorio español. Entonces todavía estaba muy de moda ese estilo que ellos les infundieron en España. Entonces obviamente traían lámparas, traían algunos objetos donde ahora los encontramos o se han encontrado en fragmentos y que son muy de ese estilo en esos casos particulares. Marichuy, ¿podemos explicar la historia de México a partir de la historia del vidrio? Se pueden explicar procesos sociales, Procesos sociales. que es lo que nos interesa a nosotros como investigadores antropólogos. Sí. Repito, hay muchos colegas que no le han dado la debida importancia al vidrio porque no lo consideran un material digno Sí. de que se le extraiga este tipo de información. Sin embargo, eso es totalmente erróneo. Sí se pueden explicar los procesos sociales por las relaciones comerciales, por las necesidades sociales, por la cuestión de que quienes usaban vidrio, por ejemplo, durante la época de la colonia, objetos de vidrio que eran muy costosos y que eran importados. Entonces, obviamente, no era el grueso de la población quien utilizaba objetos cotidianamente en su casa. Marichuy, el otro día que platicábamos, tuvimos una charla muy interesante. Me comentabas que una vez que se encuentra en alguna excavación un resto de un vidrio, también hay que ver el contexto. Así es. ¿Qué es lo que qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? Y se me hizo muy interesante ese comentario que tú hiciste. Ha habido una evolución en el vidrio, entonces. Así es. Hasta el día de hoy. Así es. ¿Qué características ves tú del vidrio que se hacía en la época de la colonia respecto al vidrio que se hace el día de hoy? Hay bastante diferencia en cuanto a los procesos de manufactura. A los procesos de manufactura me refiero a que se estilaba la fabricación de vidrio a soplo, lo que ahora llamamos vidrio soplado, ¿no? Se hacían las piezas de una en una, con una caña para soplar. Ese es un proceso muy particular. Podemos decir que todo ese vidrio que nosotros podemos encontrar o que se ha localizado hasta más o menos finales del siglo XIX, se mantuvo bajo esa línea de fabricación. Sí. A partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cambió radicalmente ese proceso. ¿Por qué? Porque hubo evolución en las técnicas, una evolución aceleradísima. Ajá. Se empiezan a hacer los objetos en masa, porque se empiezan a fabricar con máquinas. Ya no es objeto individual, ya no es con base en la pericia del artesano. Entonces ya es una máquina que tiene también su propio proceso, y esas máquinas se han ido mejorando hasta la actualidad. Así es. Pero sí quiero aclarar que estamos hablando de proceso de manufactura, no en cuanto a los componentes del vidrio en sí. Los componentes del vidrio en sí, de la pasta vítrea, se siguieron conservando y se siguen conservando aún hoy en día de manera muy similar. Pero durante el siglo XX hubo también grandes avances en cuanto a los componentes. Se le agregaron otro tipo de componentes para otorgarle a esos objetos de vidrio ciertas características específicas para otros usos. Así es. Aquí, fíjate que yo tengo otra pregunta, Marichuy. Si queremos buscar un lugar artesanal que todavía conserve aquella forma de hacer el vidrio, ¿en México todavía hay algún lugar de este tipo?
Afortunadamente sí, pero son Sí. muy poquititos los Muy sitios poquititos. que han perdurado. ¿Por qué? Porque obviamente es una gran desventaja de una fabricación masiva donde se abaratan los costos Claro. de producción y por Claro. tanto se venden Por supuesto. los artículos a Por supuesto. más bajo precio, a un tipo de producción que es más lenta, Así es. que requiere de mayor tiempo por parte de los operarios y desafortunadamente, como lo mencionaba hace un rato, en el siglo XX, a principios del siglo XX, empezaron a decaer todos estos talleres o pequeñas fábricas de vidrio, Sí. ¿no? Porque las grandes fábricas pues empezaron a tener, a crecer de una manera enorme Sí. y son pocos los que han sobrevivido. Sí los hay, todavía existen. Son objetos que podemos encontrar en determinados puntos del país y que resulta muy interesante que todavía existan y sobre todo conocer ese proceso que ya está quedando en el olvido. Sí. Por eso es tan importante hablar con Marichuy, porque la verdad, bueno, yo ya he conocido a Marichuy, por eso le menciono así, pero ¿cómo podemos hacerle para que esos lugares no vayan a desaparecer también, Marichuy? ¿Qué se puede hacer para apoyarlos? Pues básicamente sería darle a conocer a la gente que no porque son objetos que son distintos entre sí y que tienen a veces de pronto cuando los vemos un vaso, lo vemos que está defectuoso porque está chuequito, qué sé yo, esa es precisamente la parte interesante del objeto, ¿no? Que es un objeto único, que es un objeto que tiene las características de un trabajo artesanal, que es muy distinto a esto que hay cientos de miles de vasos idénticos. Entonces, en esos lugares donde todavía se fabrican este tipo de objetos a soplo, pues darlo a conocer, que la gente sepa que no es nada más un taller donde venden objetos que son más costosos que un vaso que encontramos en cualquier tienda o en cualquier lugar, en un supermercado. Son objetos que tienen una historia, que han recorrido un proceso histórico muy interesante, muy particular en México, porque bueno, vidrio soplado ha existido o seguirá existiendo en algunos otros países, pero en México particularmente tiene un desarrollo muy específico y, por ejemplo, tenemos aquí en México durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX tenemos formas de objetos de vidrio muy particulares por el consumo de pulque que únicamente ocurría acá en México, ¿no? Que por ejemplo en otros lugares que podrán conservar o tuvieron objetos de vidrio soplado, aquí había formas con nombres determinados y que eran especialmente para el consumo de pulque. Entonces por ahí también podemos rastrear la historia de otro tipo de temas como es la del pulque. Así es. Te iba a preguntar algo. Uno va actualmente a un pueblito, va en un recorrido en auto a Guerrero, a Michoacán, a Guadalajara, y se baja uno y nos sirven a veces en unos tarros que les llaman así. ¿Es comparable ese tarro, la hechura de ese tarro con el vidrio, o son materiales totalmente distintos? Sí, es básicamente lo mismo. O sea, en realidad es lo mismo, lo que varía es la forma. Lo que varía es la forma y porque, bueno, la función para la cual son creados estos objetos también son específicas, ¿no? O sea, no es lo mismo un vaso en el que puedo tomar agua, refresco, qué sé yo, a un tarro que está hecho para cerveza o pulque u otro tipo de bebida, ¿no? El vidrio decorativo es muy usado. No imagino una casa que no tenga vidrio, ¿no? Una casa, un edificio, un lugar a donde vamos, el cine, a donde vayamos, existe el vidrio. Y es una forma, pues expresa, como tú bien dices, una forma de vida, una forma de relación con otras personas y que debemos nosotros apoyarte, Marichuy, porque este es un trabajo
que tú estás haciendo. Entiendo que es un trabajo muy complicado y que tenemos nosotros que seguir apoyando y viendo. ¿Existe algún plan, Marichuy, de hacer algún reportaje, algún documental o alguna exposición, algo que nos pudieras platicar, algo que tú estés preparando? Sí, de hecho existe planes y muchos, Sí, sobre todo lo que acabas de mencionar. Y yo creo que más que planes son una necesidad. sí, Una necesidad, ¿por qué? Porque todo esto está quedando en el olvido. así es. Y aparte de que está quedando en el olvido, también hay que promover el interés por parte de otros investigadores. Yo desconozco si hay gente que ha hecho investigación sobre este tema a nivel histórico, arqueológico principalmente. Hay muy pocos trabajos hechos, sí los hay, pero son trabajos no tan profundos. Que bueno, el tema del vidrio aporta muchísima información. Así Es necesario investigar más a fondo, es necesario documentarse, hacer investigación de toda índole, tanto documental, tanto de análisis de los materiales que se recuperan en las excavaciones, en archivos, en bibliotecas, en colecciones, en lugares donde todavía se fabriquen no solo los elementos a soplo, sino incluso también en la actualidad, cuál es el proceso actual de las grandes empresas que fabrican vidrio, no solo para uso cotidiano, tú lo mencionabas. Tenemos vidrio en la arquitectura, tenemos vidrio de ornato, tenemos vidrio utilitario, tenemos vidrio en los autos. El vidrio está por todos lados. El plástico le ha ganado terreno en ciertos ámbitos, pero en otros el vidrio ha continuado su desarrollo, esa evolución de la que hablamos al principio, que es necesario investigar porque estamos tan habituados a ver vidrio. Si volteamos alrededor nuestro, tenemos vidrio por donde quiera. Así es. ¿No? Así es. Pero nos hemos preguntado cuál es la historia de que ya así existía, así existió siempre. No, es necesario hacer una investigación apropiada para darle el valor que merece y bueno, para eso pues sí hay muchos planes y se necesita pues mucho ánimo y mucha gente que se atreva a entrarle a este tema. A entrarle a este tema. La verdad, sí queremos invitarlos a todos. Marichuy, ¿algún teléfono que tú quieras compartir con algún investigador, alguna institución que se quiera comunicar contigo, un correo electrónico que tú tengas? Sí, yo creo que más fácil es a través de correo electrónico. Sí. Se los menciono Por ahora. favor. Es albirro @ yahoo.com.mx. Muy bien, muy bien. Pues Marichuy, te agradecemos mucho que hayas estado el día de hoy. La verdad es que nosotros hemos decidido apoyar tu proyecto. Muchas gracias. Nosotros queremos seguir sacando algunas cápsulas, si tú nos lo permites, Claro que sí. acerca de lo que tú estás haciendo, que nos parece parte de la historia de México y del mundo, ¿no? Así es. De México y del mundo. Te agradecemos mucho. Sabemos que haces trabajos, estás trabajando ahorita en algunos proyectos interesantes también, que tienen que ver pues, con la historia de nuestro país, que tienen que ver con y pues te agradecemos muchísimo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes que me brindan este espacio, que me permiten difundir un poquito el tema, porque hay mucha gente que se sorprende y cree que hacer arqueología es únicamente excavar basamentos piramidales, ¿no? Y a lo mejor hacer análisis de esculturas o de cerámica, pero no, hay muchos otros materiales que se pueden trabajar arqueológicamente. Muchas gracias por el apoyo que me están brindando y sobre todo pues precisamente darle a conocer a la gente que se interese sobre el tema y que necesitamos apoyos de todo tipo, ¿no? Vamos a ir a un breve corte. Regresamos. Hi, I'm Bailey. Welcome to The Informant, a training video by Plantronics.
Today, we'll check out a new, innovative product from Plantronics. Introducing the RIG Gaming Audio System. The first member of the RIG franchise blends superior sound, cushion, comfort, and plug-and-play connection to all your gaming and entertainment devices. I want to show you the RIG's top 3 selling points. Plug-and-play connectivity to your gaming or entertainment device. Super versatility with the mixer. Cushion comfort headset for hours of use, and superior sound audio output as well as speech. The RIG audio gaming system all happens in this little device known as the mixer. As an example, connect your phone to the mixer. One touch lets you move between your game and your smartphone. RIG allows you to listen to your favorite music, pick one of 3 EQ profiles, or flip back to game chat. The RIG is flexible and goes with you thanks to its 2 swappable microphones. Just change out the boom mic for the Stealth inline mic for music and gaming on the go. The noise-canceling boom mic blocks background noise for conversations, while the Stealth inline mic includes mute and call controls. No matter where you are, the audio is stunning with precision and crystal clear voice. With the versatility to game on the new PS4, your PCs and Mac, the older generation Xbox 360 and PS3, and smartphones and tablets, RIG delivers your games, your life, and your mix. RIG speaker drivers deliver deep bass and stereo sound, powered by bass tube technology that's proprietary to Plantronics Gaming. 3 EQ profiles let you change up the audio levels: pure, intensify, and seismic. RIG also has ultra-comfortable ear cushions and headband, as well as lay-flat earpods for off-ear listening and easy storage. No other headset has a seamless receiver mixer for your gaming life. The price point can't be beat for all the RIG's revolutionary features and dynamic sound quality. Point out these features and demo the RIG to all gaming customers, regardless of their gaming platform, since RIG works seamlessly with nearly all platforms and systems. The RIG's top 3 selling points. Audio gaming system allows you to play on almost any gaming or entertainment device. Super lightweight and comfortable. You might forget you have them on for hours of use. Big sound and speech quality for that next squad siege. I'm Bailey. Thank you for joining us for this segment of the Informant Training Videos by Plantronics. See you next time. Please hold for additional callers. The boss is ready, but now it's up to Sarah and John to call in. Sarah and John will be here any second. There are 4 critical steps if Sarah and John are going to make the meeting. Step number 1, remember the meeting. Step number 2, find that email from last week with the conference call instructions. Let's see, Sharon sent it on Tuesday, or was it Will on Wednesday? Step number 3, this is the easy one. Dial the conference number. Welcome to Conference on the Go. And then there's step number 4. Please enter your passcode, followed by the pound sign. Invalid passcode. Please re-enter your passcode. For security verification, you must enter. To locate your passcode, please refer to your conference call instructions. Please try your call again later. Goodbye. Let's try this again with Plantronics Instant Meeting. Sarah and John will be here any second. Instant Meeting automatically finds conference calls in your calendar, sends an alert, and with one touch dials the number and passcode. Hey, this is John. Hi, this is Sarah. All right, how's everybody doing today? One touch conference call connection. Instant Meeting by Plantronics. Oigan, ¿qué tal la entrevista con María de Jesús? La verdad, estuvimos muy contentos con ella. La entrevista fue padrísima. Hay muchos conocimientos de todo esto. Sobre todo la experiencia de saber y de conocer a alguien que se ha dedicado a este tema. La verdad, yo sí les recomiendo que lo leamos, que estemos más enterados de lo que ella hace. Sobre todo las empresas que nos ven, que se interesen un poquito más, va a dar alguna serie de pláticas o documentales, la arqueóloga, entonces vamos a platicar con ella un poquito más. Respecto a la parte financiera, por favor vean esta parte del Bajío, ahí es donde se van a hacer una gran cantidad de negocios.
Muchísimas gracias por haber estado en Momento Corporativo. Hasta pronto. Momentum TV presentó.